¿Qué tal? ¿Cómo les va en Perfiles de hoy? Obviamente todos nuestros programas se ajustan a lo que es el contexto de la pandemia mundial y fundamentalmente lo que aporta el avance de la tecnología, de los médicos aportando. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora que llegó el frío con las nebulizaciones en los efectores de salud? Vamos a hablar en segundos con el doctor Martín Maillo, que es médico, neumonólogo, jefe de neumonología del hospital y también de clínicas de la ciudad de Santa Fe, acerca de este tema, los riesgos del fumador, es decir, qué es lo que ocurre con los síntomas en este invierno, bueno, todo lo que tiene que ver con informar acerca de este contexto que vivimos todos los argentinos y todo el mundo. Habíamos dicho en la introducción hablar con el doctor Martín Maillo, neumonólogo, jefe de neumonología del hospital. Y bueno, la primera, Martín, preguntarte, bueno, ¿cómo estás viendo la evolución de la enfermedad, la pandemia, que ya ha llegado el frío a estas zonas, a nuestras zonas, y qué complicaciones puede tener? Como todos los años tenemos en esta etapa, cuando empiezan ya los fríos, empezamos a tener las consultas por infecciones respiratorias, que eso es lo que habitualmente más nos trae pacientes tanto a las guardias de chicos y de grandes, como también a los consultorios externos de cualquiera de las especialidades. En nuestro caso empezamos a ver, si bien todos los años tenemos alta demanda en esta época, este año tuvimos la suerte que, bueno, por todas estas medidas de cuidado y de prevención que hay menos consultas por caso, por cuadros respiratorios, pero empiezan a haber ya en la última semana más llamados por teléfonos para pedir turno, más consultas a las guardias externas, el CUYEN está teniendo más consultas de pacientes, entonces empieza a moverse de una manera menos, numéricamente hablando, menos importante, pero empieza ya el problema. Inclusive tenemos mediciones de la circulación de virus que hay en nuestra zona y realmente empezó a haber rinovirus y algunos otros virus clásicos de la temporada, pero hasta el momento no tenemos influenza, o sea, no tenemos gripe dando vuelta, y tampoco, por suerte, tenemos SARS, ¿no? Coronavirus. Así que por un lado estamos tranquilos todavía. Ahora, ¿esto es producto, Martín, de la cuarentena, del encierro, digamos, del aislamiento, o forma parte también, lo que dicen muchos médicos, del temor de ir a las clínicas y efectores de salud? Yo creo que se combina todos los factores, pero creo que el más importante de todos es el aislamiento preventivo, porque al haber menos circulación de gente, hay menos circulación viral. Y eso hace que, digamos, esta medida que se tomó para el coronavirus, por supuesto que también favoreció a que haya menos contagios y menos transmisión de las enfermedades comunes de la época. El problema que tenemos es que no sabemos qué se nos viene, por lo tanto esperamos que a medida que exista la flexibilización lógica y empiece a haber más gente en la calle y más gente en sus trabajos, podemos empezar a tener más cantidad de contagios de virus comunes y muy probablemente también, por supuesto, de influenza, de gripe y de coronavirus, porque realmente estamos esperando que tengamos en cualquier momento un poco la migración de coronavirus desde otros lugares, de nuestra... Martín, una pregunta. Ustedes diseñaron junto con, digamos, un grupo de expertos espaciadores en su momento. ¿Esto por qué? Porque el nebulizador habitual, sobre todo cuando se trata de enfermedades respiratorias, ¿puede contagiar el coronavirus? Sí, está demostrado que cuando, no solamente el coronavirus, sino otros virus también, pero en particular en este que tiene tan alta contagiosidad, utilizar las nebulizaciones en una guardia, en un lugar cerrado, en un lugar compartido por gente, aumenta la aerosolización de los virus en el lugar
Esos aerosoles que generamos nosotros al respirar y que con la nebulización son mucho más intensos, además llegan mucho más lejos dentro de las habitaciones y eso hace que más cantidad de gente pueda contagiarse estando compartiendo un mismo ambiente o ingresando después a ese ambiente. Por eso es que las nebulizaciones, por la Organización Mundial de la Salud, se restringió, se trató de que no se hagan en los lugares de guardias o de manejo de pacientes para justamente evitar los contagios. Y en los domicilios, por supuesto, restringirlo a lo máximo posible y a tratar de que sea usada por una sola persona si es posible. Por eso mismo fue que tuvimos que salir a buscar una alternativa y bueno, considerando que en el mercado las aerocámaras son bastante caras y son de uso individual, o sea, sirven para una sola persona, fue por eso que decidimos hacer una adaptación local. Hicimos un espaciador que cumple la función, por supuesto, de una aerocámara, pero que tiene la particularidad de que se puede desinfectar y volver a utilizar en pocos minutos con otros pacientes sin contagio, utilizando aerosoles, por supuesto. Martín, está absolutamente comprobado científicamente a qué distancia puede recorrer el coronavirus. ¿Está absolutamente comprobado? Sí. Cuando nosotros respiramos generamos tres tipos, digamos, nosotros generamos aerosoles, así se llama a las partículas líquidas que al respirar salen de nuestra boca. Esos aerosoles tienen distintos tamaños y dependiendo del tamaño de ese aerosol, la distancia a donde pueden llegar. Nosotros, la fuente mayor de contagio de coronavirus se da en los aerosoles que tienen un peso bastante elevado, que se dice más de 100 Daltons, o de 50 a 100 Daltons. Esos son los que caen, digamos, en nuestra respiración o cuando tosemos a una distancia que está dentro del 1,40 m. Por eso es que el virus se puede contagiar no solo por lo que nosotros estemos respirando muy cercanos a otro, sino por la contaminación de las superficies que genera esa persona al respirar. Por eso cuando nosotros decimos que hay que usar tapaboca y limpiar las superficies próximas al paciente y mantener una distancia de 1,5 m como mínimo, es justamente para evitar que esa persona entre en contacto con esas partículas que tienen ese peso. También existen las partículas de bajo peso, que son aquellas que pueden quedar suspendidas en el ambiente y que pueden generar contagio a distancia. Pueden llegar, en el caso de usar una nebulización, hasta 6 metros de distancia de donde está la persona. Pero esas Perdón, Martín, un estornudo, ¿a qué distancia puede llegar ese aerosol? 6 metros. ¿6 metros de un estornudo? Hasta los 6 metros. Okay. Un estornudo, imagínate que la tos, una cosa es un estornudo y otra cosa es la tos. Sí. Los mecanismos son distintos, aunque parecen parecidos. Un estornudo tiene mucha más intensidad y por lo tanto puede llegar a propulsar mucho más lejos estas gotitas que nosotros respiramos. Ahora, la tos por sí sola puede generar una expulsión de líquido a 140 km/h. Por lo tanto, es tan fuerte que puede llegar a cierta distancia, o sea, a una distancia, pero lo que nos preocupa con la tos es el 1,5 m, porque es ahí donde caen las partículas más pesadas. Las partículas más livianas pueden suspender más tiempo, más distancia y quedar suspendidas, pero son las que tienen menor capacidad de contagio. La de mayor concentración y capacidad de contagio están en las secreciones más grandes, que son las que quedan restringidas a ese 1,5 m alrededor de esa persona. Si a esa persona le ponemos un tapaboca, esto queda limitado, solamente el 30% de las partículas que genera pueden atravesar ese tapaboca, pero si yo me pongo un tapaboca y vos te pones un tapaboca, ahí minimizamos y ponemos a cero, llega a cero la posibilidad de contagiarnos por estas partículas. Eso no quiere decir que no tengamos que limpiar las superficies igual, sino que si nosotros mantenemos el aislamiento, la separación, usamos el tapaboca y de paso, digamos, limpiamos las superficies, los riesgos de contagio de cualquiera de los virus se minimiza prácticamente a cero. Una pregunta que va a surgir ahora en estos días, y por eso tal vez me estoy adelantando un poco, es qué va a pasar ahora cuando empecemos a juntarnos con las familias y esto se flexibiliza a lo mejor el fin de semana.
Y la verdad es que la recomendación para todos es, cuando estamos en familia, dentro de nuestras posibilidades, tratar de mantener la distancia del 1,5 metros, que sería lo ideal. Es muy difícil si nos sentamos a comer, pero sería lo recomendable. Si nos sentamos a charlar, tratar de mantener las distancias y siempre tratar de limpiar las superficies y la limpieza de manos frecuentemente. Y si hay una persona enferma o alguna persona con un síntoma respiratorio, como tos, como estornudos frecuentes, catarro, y más aún si tiene fiebre, tratar de que no forme parte de la reunión familiar, y si aún así tiene que ir, siempre que vaya con tapabocas. Las medidas de cuidado también son para la familia. Martín, cuando decís bueno, que puede ubicarse en la superficie, por ejemplo, ha comenzado el frío, ¿esto podría alojarse en algún sistema de calefacción? Digo porque algunas oficinas están previendo eso, por eso es la pregunta. Sí, poder puede, el tema es, está estudiado esto. Ahora todavía no salieron los estudios, pero hay algunos que empezaron a salir sobre este coronavirus, pero hay estudios hechos sobre el SARS-CoV-1, que fue el primero que afectó a China en el 2003-2004, y en ese momento lo que se encontró fue restos de esos coronavirus en las tomas de los aire acondicionados, por ejemplo. Por lo tanto, sí puede haber en los sistemas de calefacción o en los sistemas de aire acondicionado. Por eso es que la recomendación en general, si una persona vamos a ir a un ambiente de trabajo, en primer lugar, que esa persona mantenga la distancia de 1,5 metros con el otro, en lo posible que use el tapaboca, que por más que esté en un lugar de trabajo, lo use igual, y la limpieza de los lugares de trabajo, aún si fuera mi escritorio, sí, la tengo que hacer periódicamente por lo que yo genero o por lo que puede generarse en el mismo ambiente donde yo estoy trabajando. Por eso es que las medidas de precaución y cuidado se tienen que trasladar a los lugares de trabajo. Con respecto a los aire acondicionados, en general no son muy buenos para filtrar o para limitar la diseminación de virus, sí de bacterias o de hongos, pero no de virus. Por lo tanto, se recomienda más una ventilación, tratar de ventilar los espacios todo lo que se pueda, siempre y cuando las condiciones, por supuesto, así lo permitan. Pero es un tema complicado, pero no es una fuente de contagio muy seria el tema de los calefactores o los aire acondicionados. Martín, por último, cuando se habla de factores de riesgo, el fumador, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Aquel que tiene ya una adicción muy profunda, al fumador habitual, al fumador social? Es una muy buena pregunta. El fumador por sí solo, sin necesidad de tener enfermedad pulmonar o enfermedad de otro lado, tiene más chance de enfermarse de COVID, de infectarse por el coronavirus, que la población general. Y eso se debe a una cuestión muy... es que el fumador aumenta la cantidad de receptores en su vía aérea, en el aparato respiratorio, de esos receptores que se llaman AC2 y que es justamente el lugar donde se pega el virus para luego infectar la célula. Por lo tanto, la particularidad que tiene el fumador es que por la inflamación que genera el humo, aumenta la cantidad de receptores y de esa manera aumenta la chance de infectarse y de infectarse severamente por coronavirus. Por eso es que este es un buen momento para pensar en dejar de fumar y es lo que hoy se está recomendando desde todas las asociaciones en general de medicina respiratoria. Martín, ha sido un placer estos minutos con tu palabra, así que te agradecemos profundamente estos minutos. Muchísimas gracias, un abrazo y bueno, un gran saludo y a seguir cuidándonos todos. Bien, gracias, cuídate. Bueno, enseguida regresamos. También dentro del contexto de la pandemia, de la crisis económica, de lo que está ocurriendo en nuestro país, las grietas que se están abriendo nuevamente, bueno, apareció una polémica declaración que despertó todo tipo de comentarios y es la declaración de Daddy Brieva de que si queremos ser Venezuela, que seamos Venezuela ahora. Daddy Brieva es un cómico, actor cómico santafesino. Yo no pongo en tela de juicio ni vamos a discutir el talento o no de Brieva, pero sí, bueno, tener en cuenta que es un hombre del espectáculo,
que puede tener un grado de influencia importante en la gente, y por eso queríamos hablar con Manuel Barazarte, bueno, que se cruzó el Amazonas en camioneta para llegar a Santa Fe. Yo digo, huyendo del régimen de Venezuela. Bueno, Manuel, un gusto saludarte. Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todos los que nos ven y gracias por la oportunidad de nuevo. Bueno, antes que nada, en un minuto, contame cómo te fuiste de Venezuela y lo que es Venezuela hoy y esta comparación de querer ser Venezuela, la Argentina querer ser Venezuela. ¿Qué sentiste? No, bueno, eso, la verdad no. Yo después cuando estuve indagando la noticia porque no podía creer que hubiese dicho eso. Y bueno, es un comediante que conozco desde que llegué porque ya me lo habían... Y dije, no, pero lo que pasa es que parece que hay muchas cosas que se ignoran. Hacer eso es no conocer a fondo lo que está pasando, lo que pasó, lo que sigue pasando allá en Venezuela. Y nosotros cuando salimos hace ya, va a ser 2 años cuando llegamos acá, no hubo manera de salir de ninguna... Por eso es que tomo la drástica decisión de venirme en el mismo auto con mi familia, arriesgando por el Amazonas, porque parecía que era peor quedarnos. Y ahora, cuando hablo con mis familiares, definitivamente era peor si me quedaba. Ahora es 3, 4, 5, hasta 10 veces peor de lo que nosotros dejamos. No se puede creer, mi mamá dura 12 horas sin luz todos los días, todos. No tiene gas, lleva 1 año cocinando en leña porque no hay gas, sencillamente no existe el gas. Nosotros producíamos gas, no importábamos gas. No hay gasolina. Ahora supuestamente hicieron una negociación con los iraníes, entonces ahora venden la gasolina a $0.50, pero el sueldo allá es de 3, de 4 dólares al mes. Entonces, encima de eso, es la calidad de vida. Es la calidad de vida porque no tenés internet, porque de paso no tenés cable. En estos días quedaron 10 millones de personas sin DirecTV, que era lo único que se podía ver. Entonces ahora, las familias que tenían por lo menos para ver los dibujos animados a los chicos en esta pandemia, no tienen nada para ver. Entonces siempre con el tema de las sanciones, lo demás y tal, y no estudian a fondo. En estos días hablé con él y le dije, mira, para hablar de Venezuela no se puede hablar de 1 año ni de 2. Hay que hablar de hace 20 años, de hace 30, conocer la historia, cómo paulatinamente fue destruyéndose un país con un manual que parece que lo hubiesen implementado y que obviamente nos viene pudriendo, como dicen ustedes acá, pues, ¿no? Ahora, Manuel, es decir, lo que hablabas del precio de la nafta, porque antes cargabas un tanque de un vehículo, claro, en Venezuela con un pucho. Yo llegaba así y cargaba, que son 80 litros que le caben a la camioneta, le daba un pucho al tipo. Sí, por un cigarrillo cargabas el tanque entero de... Full. Bueno, pero entonces ahora, mira cómo es. Y eso le dije yo a unos amigos míos allá que apoyan el régimen todavía. Le dije, loco, ahí estamos pagando ahora estamos pagando, bueno, ustedes, yo me vine, pero estamos pagando la factura de las regalías esas. Cuando decían, no, que en Venezuela es gratis, una cosa de loco, no puede, ¿cómo van a regalar la gasolina? Por más que la produzcamos, es como que Argentina produce carne, ¿la van a regalar? No, regalan la carne, algún día se termina y después la tienes que pagar. Bueno, se terminó y ahora hay que pagarla. ¿Y a cómo hay que pagarla? A casi, qué sé yo, imagínense, 0.50 dólares y se ganan 3 dólares el salario. O sea, mi mamá compraría con la pensión 3 litros de nafta. Eso en todo el mes. En todo el mes. Hablando de tu mamá, bueno, fue muy dura la despedida de vos con tu mamá, que prácticamente no pudiste despedirla porque ella ya se imaginaba que vos te venías en auto desde Venezuela hasta la Argentina. Pero ahora, ¿qué dice ella, por ejemplo? Está contenta. Me dice, gracias a Dios, Dios mío, que te fuiste. Y hasta un hermano que se va a venir. Tengo mi hermano menor que ya está armando sus papeles, todo, y apenas termine la pandemia va a hacer la misma ruta que hice yo, pero en autobús. Bueno, ahí parece que hay unas empresas argentinas que traen gente desde Boavista, ¿no? Y cruzan todo el Amazonas, bueno, está haciendo eso. Pero dice, yo voy a llorar mucho cuando se vaya el otro hijo, pero yo voy a estar contenta porque no le falta nada. Allá tienen todo, en Argentina tienen todo, tú estás bien, los niños no les falta nada. Y es así. Ahora, eso de querer ser Venezuela, yo creo que va a ser imposible, ¿no? Es imposible porque acá yo me he dado cuenta de algo muy importante, ¿no? Que es
hay un recelo con el tema militar. Como ya ustedes vivieron una tragedia militar, Sí. ¿verdad? Allá no. Allá como no lo habíamos vivido y está pasando ahora, entonces el poder militar, ¿no?, corrupto es el que está ahí. O sea, no hay manera, de poderlos sacar. Entonces, acá yo veo que no, si yo veo la gente se molesta. Yo le decía a Carolina, aquí es muy difícil porque yo veo que el argentino, o sea, el que no se la banca, como dicen ustedes, o sea, no le gustó, pum, se pudrió todo, sacaron al que está, chao. Por eso, bueno, yo pienso que ser Venezuela, hay que estar allá, Guillermo, hay que estar allá, vivir el día a día para sentir lo que es un país totalmente destruido. ¿Cómo hace una familia para comer con $3 por mes? No, pero imposible. Usted sabe las arepas, esas arepas que yo estoy vendiendo, Sí. del Arepazo Santa Fe. Aprovecho la publicidad. Y me pueden seguir también en Instagram, Arepazo Santa Fe. Bueno, esas arepas así como se venden acá o como las podemos comer, no se comen allá. En estos días me dijo un conocido, ¿sabe cómo nos las comemos acá? Con azúcar. Porque no la podemos rellenar con queso, porque un kilo de queso vale lo que vale un sueldo. Carne, chao, olvídelo, anulado, no se puede. Pollo tampoco, entonces se come la pura arepa. Entonces yo digo, mira lo que está pasando allá. La comida, que es lo más esencial, junto con los servicios, lo básico, no se puede. Entonces, ¿y cómo comen? Bueno, imagínense todo lo que tienen que hacer para poder comer. No, la gente ha pedido comer peso muscular, hay mucha desnutrición infantil, pero eso nunca se va a saber porque imagínese usted, la cúpula comunicacional que maneja el régimen allá imposibilita que se sepan esas cosas. O sea, no hay manera de enterarse en los hospitales, no hay manera. Es decir, no estás para nada arrepentido de haberte ido, ¿no? No, para nada. Y ahora, bueno, como usted ya sabe, pues obtuve la nacionalidad argentina, así que somos compatriotas. Sí, sí. Y los niños también, o sea, por mi papá, por la historia que usted ya conoce. Así que, no, vinimos a echar raíces y la verdad que no, me gusta Santa Fe, de paso. Me gusta la ciudad, la quiero la ciudad allá. El santafesino nos han tratado de maravilla, la verdad que no se equivocó mi papá cuando me dijo, yo me iba a ir a La Plata, Buenos Aires. Y me dice, ¿qué va a hacer usted acá? No, usted si se viene para acá se va a Santa Fe. Allá en Santa Fe, allá lo van a tratar bien. En Santa Fe, si no es cordial, allá no te va a faltar nada, ya tú vas a ver. Y tuvo razón. Manuel, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Guillermo. Gracias por la oportunidad y saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias. Manuel Parazarte, que cruzó el Amazonas para llegar a Santa Fe, huyendo del régimen de Chávez y una despedida muy triste de la mamá, pero ahora, es muy fuerte decirlo, la mamá está contenta de que se haya ido, ¿no? Bueno, hasta nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias.